¿Qué vamos a ver hoy entonces? Vamos a retomar unas cuestiones que nosotros vimos con respecto a las características de la enseñanza. Si hacemos memoria, porque hace mucho que no nos encontrábamos virtualmente, estuvimos trabajando la didáctica, su recorrido histórico, las tradiciones, su objeto de estudio, las problemáticas que había alrededor de la constitución de la didáctica como disciplina. Una vez definido que la didáctica es una ciencia cuyo objeto de estudio es la enseñanza y que la podríamos decir entonces que teoriza acerca del enseñar, nos ocupábamos o nos teníamos que ocupar de ver qué era la enseñanza. Y ahí quedamos un día debatiendo hacia el final la relación entre enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Para caracterizar a la enseñanza la poníamos en relación. Lo primero que vamos a hacer es compartir lo que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, si ustedes ven, hacia abajo yo les puse una viñeta de Gaturro, ¿sí? Y abajo una breve reseña que caracterizaba de alguna manera la enseñanza. En esa caricatura o en esa reseña de Gaturro, ¿qué personajes hay? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esa viñeta o no? Un profesor hablando con sus alumnos. Bien, hay un docente, un profesor, hay alumnos. ¿Qué más hay además de docente y alumno? Algunos hacen ejercicio. ¿Hay referencia a qué cosas se pretenden transmitir? Tratando de, en este caso está evaluando, ¿no? Porque era un examen. Pero si quisiéramos como saber de qué se trata o de qué contenido está trabajando, claramente se refiere a la educación física, ¿sí? El contenido que están trabajando. Digamos, era una viñeta que nos acercaba, si se quiere, a ver qué cosas actúan o intervienen, qué componentes caracterizan este proceso del enseñar. Lo primero que teníamos que decir era que era una actividad que se lleva concretamente a cabo, es una acción concreta. Ahí tienen ustedes para la referencia teórica tanto el texto de Palamidesi como el texto de Festermayer. El texto de Festermayer, si bien es medio rebuscado para leer, básicamente lo que intenta hacer es una aproximación al concepto genérico de enseñanza. Esto que ustedes me decían de la viñeta, ¿sí? Hay alguien que le quiere enseñar o transmitir algo a alguien, ¿sí? Ni más ni menos. Lo más genérico es ese proceso en el que hay involucradas dos o más personas, en donde hay algo que se le quiere transmitir a un alguien, ¿sí? Y como es ese proceso de transmisión, volvemos sobre el texto de Palamidesi a reafirmar que es una acción, es una actividad, se lleva concretamente a la práctica. Yo tengo mi intención, tengo una intención a la hora de enseñar de transmitir algo, ¿sí? Y esto es importante porque se relaciona con eso que está un poquito más abajo, si lo ven por aquí, dice, ¿por qué hablamos de la enseñanza como un intento? Yo intento transmitirle algo a alguien. Ahora, si yo pensara que cuando yo lo enseño, el otro lo aprende de per se, ¿sí? Porque yo se lo transmití, estaría equivocada. ¿Por qué? Porque son dos procesos diferentes. Entonces, como ahora estamos caracterizando la enseñanza, tenemos que ponerle el toque de intención, de intento en esta actividad práctica para que el otro aprenda. Ahora, que el otro aprenda va a depender de ese otro, ¿sí? Ahí decía, no es posible asegurar que aquello que se debe o quiere comunicar sea efectivamente transmitido o adquirido.
Es decir, el docente enseña no significa que el alumno aprenda o que aprenda lo que se pretende enseñar. ¿Esto qué pasa? No hay que desesperarse, dice, porque nos conmueve, es como el eje central de la tarea del docente, ¿no? Yo quiero que el otro aprenda. Y cuando no sucede es frustrante, es desafiante. Pero la realidad es que a la hora de caracterizar la enseñanza, lo que tenemos que saber es que es intentos de transmisión, intentos de transmitirle algo a ese alguien. ¿Bien? Esto es lo primero que ustedes tienen como característica del proceso del enseñar. Ahora, vamos un poquito más con esto que ustedes veían el otro día respecto de, lo voy a minimizar, este es el que vamos a ver en un ratito. ¿Lo perdí? No, perdí. Lo dejé abierto. El otro día habíamos empezado, ¿sí? Dejado plasmado. Se me pasó. Ahí. Habíamos dejado plasmado estas diferencias entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? La enseñanza era esa actividad desarrollada conscientemente, ese fenómeno social, esa actividad intencionada, que implicaba dar algo, ¿sí? Diferente del aprendizaje que dependía pura y exclusivamente de un sujeto en su proceso interno, como fenómeno mental o psíquico, y que dependía, ¿sí?, de su disponibilidad, si eso que estaba siendo o queriendo ser enseñado se podía apropiar o se lo apropiaban. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sí. Habíamos llegado, ¿sí? Profe. Sí. Bien. Son dos fenómenos diferentes y para la enseñanza es fundamental tener en cuenta que, si bien son dos fenómenos diferentes, se entrelazan, se relacionan. ¿Por qué? Decíamos la otra vez que no tiene sentido que exista el concepto de enseñanza si no existiera el concepto de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo quiera transmitirle algo a alguien que no lo va a poder adquirir, no se lo va a poder apropiar. ¿Bien? Esto es lo que analiza Festermacher en su texto. Básicamente que conceptualmente, y remarco conceptualmente, la enseñanza, ¿sí?, el concepto de la enseñanza necesita que el concepto de aprendizaje exista. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tendría sentido. El concepto de enseñanza no tendría razón de ser el concepto de enseñanza si el concepto de aprendizaje no se diera, no sucediera. Esto es lo que Festermacher explica cuando explica lo que llama dependencia ontológica. Dependencia ontológica es que el concepto de enseñanza depende conceptualmente del concepto de aprendizaje. Me gustaría que esto lo busquen en el texto de Festermacher y puedan visualizar si les queda claro lo que es la dependencia ontológica. Y remarcaba hace un ratito conceptualmente. ¿Por qué? Porque en la práctica, en la acción concreta del aprender, enseñanza se da con el aprendizaje como fenómenos, todo el tiempo están actuando, ¿sí? Si ustedes cierran los ojos e imaginan una clase en donde hay un docente que está intentando enseñar o transmitir algo, hay un montón de alumnos que están poniendo en marcha su proceso de aprendizaje, o sea que enseñanza y fenómeno de aprendizaje están fluyendo. Ahora, no se habla de enseñanza-aprendizaje, porque si consideramos que enseñanza-aprendizaje va junto,
o que son el mismo proceso, no entenderíamos que son dos fenómenos distintos y que yo puedo enseñar y el otro no aprender. ¿Sí? Esto también lo van a encontrar en el texto de Festermacher, en el de Palamidesi también, pero el de Festermacher, que es el más complicado de leer, es esto básicamente lo que a mí me interesa que vean de ese texto, porque es él quien habla y explica estas cuestiones. Incluso el texto de Palamidesi, si se dan cuenta, remite al de Festermacher. ¿Sí? Entonces, Festermacher es un pedagogo que ha escrito y descrito estas caracterizaciones. Pasando en limpio entonces, acá tienen puestos las dos características de ambos fenómenos. Son dos fenómenos diferentes. La enseñanza con respecto al aprendizaje tiene una dependencia ontológica. Ontológica es cuestiones de ser, ¿sí? Para ser realmente, para tener significado o sentido el concepto de enseñanza, tiene que haber un concepto de aprendizaje. Ahora, ¿esto vale al revés? El concepto de aprendizaje, para tener sentido, ¿necesita sí o sí la enseñanza? Para Festermacher, la dependencia ontológica solamente es de la enseñanza, depende del aprendizaje, pero no al revés, porque puede haber aprendizaje sin mediación del enseñar, ¿sí? Puedo yo estar poniendo en marcha mi proceso individual, interno, mental, ¿sí? De apropiación sin que haya un otro. En cambio, en la enseñanza necesito sí o sí que haya, que exista el concepto de aprendizaje. En este sentido, tanto ambos textos, si fueron aproximándose, lo van a encontrar, podemos decir, y acá vamos a englobar todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Hay teorías del aprendizaje y teorías de la enseñanza. ¿Qué son las teorías y teorías? ¿Sí? Son las teorías de la enseñanza, dijimos que eran aquellas que producían a partir de investigaciones conocimiento acerca de la enseñanza. ¿Quién era la que producía conocimiento a partir de las investigaciones acerca de la enseñanza? ¿Se acuerdan? La didáctica. Claramente, la didáctica, sí, sí. Disculpen un segundo, ¿eh? No. ¿Por qué no? Cerrá, por favor. Estoy terminando. Bueno, decile que te ayude. Si no, no. Estoy trabajando. Estoy grabando. Chau. Bien, perfecto. Teorías de la enseñanza es la didáctica la que produce a través de las investigaciones teorías acerca del enseñar. ¿Y quién será la que se ocupa de producir teorías acerca del aprendizaje? La psicología. Bien, la psicología. Ustedes están teniendo psicología educacional, ¿no? Que es la específica que se encarga de los procesos de aprendizaje en situaciones de escolaridad, ¿no? Pero bien, las teorías del aprendizaje son objeto de estudio de la psicología. Bien, entonces tenemos dos disciplinas que tienen un objeto de estudio con fenómenos diferentes. Uno estudia el aprendizaje, otro estudia la enseñanza. Y acá yo les remarco, tienen un objeto de estudio diferente, ahí lo dijeron, uno estudia el aprendizaje, otro estudia la enseñanza. ¿Qué tipo de saber producen? La psicología, ¿qué se encarga de hacer con el aprendizaje? Se encarga de describirlo, de explicarlo, de saber pormenorizadamente qué es aprender y cómo se da ese proceso.
¿Qué hace la didáctica? Estudia la enseñanza, la describe, la explica, pero además te quiere dar sugerencias o recomendaciones para que vos puedas hacer tu enseñar en la práctica cada vez mejor, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto del carácter más prescriptivo o normativo. Bien, y el carácter del proceso que se sigue en el estudio del fenómeno y en la construcción del discurso teórico es esto que venimos desarrollando, de que uno se queda explicando y describiendo y el otro quiere intervenir en esa práctica. Acá lo tienen como más cortito, si se quiere. Elabora descripciones y explicaciones sobre el aprendizaje, lo que serían las teorías del aprendizaje, y las teorías de la enseñanza explican, pero además te dan prescripciones y normas para desarrollar esa enseñanza cada vez mejor. Bien, y acá es sumamente importante porque es lo que estábamos viendo en la plataforma recién, en la lección que vimos de características de la enseñanza. Hay discurso teórico. ¿Discurso teórico quién? Teorías acerca del aprendizaje, ¿sí? Conocimiento sobre el proceso. Teorías de la enseñanza, o sea, didáctica, hacer didáctica. Por eso ahí abajo dice espacio de la reflexión didáctica. Pero todo esto es teoría, produzco conocimiento científico. Y del otro lado, ¿qué hay? La práctica. La práctica, ¿qué es? El enseñar como actividad, como acción. Esto que veíamos al principio y que caracterizábamos en la enseñanza como una actividad, como una acción concreta, como una práctica, como un proceso de transmisión que se hace efectivamente. ¿Bien? Entonces distinguimos la didáctica como teoría acerca del enseñar, y la enseñanza en sí misma, que es una actividad práctica. Bien, lo que no nos tenemos que olvidar de esta enseñanza es que esta enseñanza es un proceso social, una práctica social. ¿Por qué? Porque sí o sí para enseñar yo necesito 2 o más personas, alguien que le quiera enseñar algo a alguien. Al ser un proceso social y una práctica social, está contextualizada. ¿Qué quiere decir que está contextualizada? Que no es lo mismo este contexto que otro contexto. Entonces, digo contexto histórico, no es lo mismo siglo XXI que siglo XV en el momento en el que estoy llevando la transmisión. Esto hace que esa enseñanza sea diferente o necesariamente se tenga que adecuar a determinadas características del contexto. Bien, esperen que se trabó. Uy. Se trabó. Ahí está. Bueno, acá hago una breve referencia sobre la psicología educacional, que es lo que ustedes están viendo con Silvana, que es una disciplina psicológica y educativa de naturaleza aplicada. No quiero entrar, pero es el texto de Cole, que seguramente lo van a ver. Y termino afirmando lo que estábamos afirmando desde el inicio, que el espacio de la reflexión didáctica, es el ámbito de la producción de discursos teóricos sobre la enseñanza. ¿Bien? Entonces, tenemos un doble discurso, conocimiento que describe y explica, pero que también recomienda. Ahora les pregunto, ¿toda teoría del aprendizaje es a la vez una teoría de la enseñanza? ¿Qué suponen? Para mí sí, profe. ¿Por qué? Porque es como que cuando vos vas aprendiendo, podés tener a alguien que te enseñe, pero a la vez si no lo tenés, técnicamente estarías aprendiendo algo por tu cuenta. No sé cómo ponerlo, pero es como que siempre tenés a alguien que te enseñe, y si no
Si no tenés a alguien quien te enseñe, puedes sacarte las dudas después. Sí, entonces eso que te terminaste diciendo se contradice con la primera parte. ¿Por qué? Porque habíamos diferenciado aprendizaje y enseñanza, y dijimos que la enseñanza, ¿sí?, es esa práctica social de transmisión. Yo le transmito algo a alguien, a ese otro, porque pretendo que se lo apropie. Pero puede no suceder, o puede suceder sin que yo se lo enseñe. Con lo cual, cuando hablamos de teoría del aprendizaje, es una cosa, y teoría de la enseñanza es otra, porque son dos fenómenos diferentes. Ahora, yo tengo que tener, según lo que dijo Festermayer con la dependencia ontológica, como enseñante, ¿sí?, como docente, sé que al enseñar yo estoy llevando adelante un proceso de transmisión para que el otro lo aprenda, ¿sí? Y tengo que saber cómo ese sujeto aprende. Tengo que tener los rasgos de ese sujeto que aprende. Y de qué forma lleva adelante su aprendizaje. Y puede haber, y la van a ver con Silvana, un montón de teorías diferentes respecto de cómo se aprende. Y yo voy a tener que... Entonces lo que usted quiere decir es que la teoría de la enseñanza a la vez es una teoría del aprendizaje, no viceversa. La necesito, no son lo mismo, pero la teoría de la enseñanza sí tiene que saber sobre qué base de concepto del aprendizaje se va a estar moviendo, ¿sí? Y por eso ustedes tienen, durante el primer año de su carrera, estas teorías respecto del aprendizaje, porque tienen que saber y elegir cuál es el proceso de aprendizaje con el cual ustedes comparten, de cómo es ese aprender, porque en función de eso es que yo voy a hacer mi propuesta de enseñanza, ¿sí? No, yo puedo suponer que el sujeto aprende por repetición, entonces mi propuesta de enseñanza, ¿cuál va a ser? Que repita muchas veces lo mismo. ¿Está bien? No es la que compartimos hoy, pero en algún momento de la historia, lo van a ver con el conductismo, esto sí se propuso, ¿sí? Que era por repetición. Ahora, si yo pienso que el aprendizaje se da por construcción y que el sujeto va construyendo a medida que va relacionando las ideas que va pudiendo como apropiarse, entonces mi propuesta de enseñanza va a ser otra. ¿Está bien? Ahí es donde empiezan a mezclarse ambas relaciones. ¿Ahí te queda más claro? Sí, profe. Bien. Bien igual tu pregunta. ¿Puede elaborarse, y justo, di la próxima. ¿Puede elaborarse una teoría de la enseñanza sin tener como base una teorización sobre el aprendizaje? En función de lo que dijimos recién. Creo que no, profe. Claramente que no, porque yo tengo que saber cómo ese sujeto lleva adelante su aprendizaje. Cualquiera sea la teoría, no entramos en No sé en ninguna. qué, Sí. no sé en qué texto, creo que de psicología educacional, hablaba en una parte sobre una teoría del andamiaje, algo así. Perfecto, la teoría del andamiaje es la teoría de Brunner, que también la van a encontrar en el texto de Palamidesi, ¿sí? Y ahí Brunner es uno de los psicólogos educacionales que, si bien está caracterizando el proceso de aprendizaje, hace una propuesta de enseñanza, de cómo sería enseñar o de qué sería enseñar en función de lo que él entiende por aprender. Bien. Esa es un buen nivel de análisis. Enseñanza y aprendizaje, ¿pueden diferenciarse y estudiarse por separado o son dos caras de un solo proceso? Pregunta. Pregunta del millón. ¿Por el $1.000.000? ¿No?
¿Por separado o no? Pueden ¿O diferenciar. pueden...? ¿Son dos caras de un mismo proceso? ¿Hablábamos de enseñanza-aprendizaje o de Sí. enseñanza y aprendizaje? Son dos procesos diferentes. Bien, son dos procesos diferentes, con lo cual se estudian por separado, como decían recién, y no pueden ser nunca estudiados como un proceso único, ¿sí? Bien, perfecto. Claro. Vamos entendiendo entonces. Genial. Todas estas características son las que van a encontrar en ambos textos, tanto en el texto de Palamidesi como en el texto de Festermacher. Me gustaría que aborden esos dos textos para terminar de pulir estas cuestiones, y nos va a quedar el texto de Basabe, que es el que Brailovsky habló el otro día, y que compartió el audio, y compartió el video, el vivo, ¿sí? Y que nos permite como cerrar algunas ideas con respecto a la enseñanza. Yo les había como hecho un recorte de un videíto que me parece interesante, el primer minuto, se los comparto rápido, vamos a ver si podemos, porque nos queda poquito. No sé si voy a llegar porque está, se tilda. Ahí está. A ver si se los puedo compartir. Y en la plataforma les voy a poner el link, ¿sí? Para que lo podamos compartir. No sé si se ve, sí. No sé si se va a escuchar. Sí, profe, pero no se escucha. ¿No se escucha? Ahí va, ¿eh? ¿Se escuchó lo que dijo? No. No. Profe. No, profe, yo no escuché nada. Ah, no escuchan bien. Espera. Uy, no se ve. Bien, básicamente lo que estaba diciendo es, había todo un ejemplo más bien religioso, que decía que Dios había creado al hombre, pero para poder como que sea ese sujeto, se corre. Y él tomaba como esa referencia para hablar de la enseñanza, diciendo que para él enseñar esta práctica social de transmisión tiene que ver justamente con ofrecer de la mejor manera que se pueda aproximaciones, pero dejar espacio y correrse para que el otro que está poniendo en marcha su proceso de aprendizaje pueda ir construyendo. Y ese era el gran paralelismo que hizo, que me parecía importante para que puedan visualizar dónde estamos parados a la hora de entender la enseñanza y su vinculación con el aprendizaje. ¿Sí? Les voy a poner el link para que les sirva para complementar todo lo que estamos haciendo. La idea es que mañana puedan entregar los que ya tienen el trabajo, y después va a haber próximamente, les voy a dar una semana para que se pongan a tono con la material de lectura de la enseñanza. Tienen todavía el foro del material de lectura, cualquier cosa me van consultando, ¿sí? Y después, en la otra semana, no la próxima, sino la otra, sí nos vamos a hacer como un pequeño corte para ver cómo vamos incorporando toda esta información. Seguramente vamos a hacer algunas propuestas con algunos profes del primer año, para ir como aprovechando distintos intercambios y apropiaciones que ustedes van haciendo en las distintas materias. Si alguien quiere... Sí. El trabajo práctico, yo no sé si llegó a entregarlo mañana. Usted había dicho que se podía
le iba a extender entre el plazo ¿A de... días? Sí, lo que yo planteé fue lo siguiente. El plazo de entrega era el 30 de abril, si mal no recuerdo, ahora voy a chequear esto, pero yo calculo que era el 30 de abril, que es mañana. Esa fecha ya está establecida y los que pueden entregarlo, genial. Lo que voy a habilitar es la fecha de entrega máxima, ¿sí? Que sería entre fuera de término, pero dentro de los plazos establecidos, ¿sí? Calculen 2 o 3 días más, porque no quiero que se pase de el fin de semana, ¿sí? Más que nada para Bien. ir viendo Muchas cómo van. Y cualquier cosa me consultan, ¿sí? Tanto por la plataforma o por el grupo. Traten de hacer las consultas por el grupo, yo sé que es difícil, porque las preguntas nos exponen, pero traten de hacerlas en el grupo, porque por ahí a algún otro les sirve, ¿sí? Lo que preguntan. Y pongan presente acá, como fueron poniendo muchos de sus compañeros, así vemos si estamos todos, somos 16, estarían faltando algunos. Bien, ¿alguno tiene una pregunta más? ¿Cómo? Por el chat, para poner presentes por el chat. Vas al chat y pones presente, eso. Bien, ¿alguno tiene otra pregunta? Por ahora no. Bueno, cualquier cosa, entonces nos estamos viendo. Sí. Profe, ¿cuáles eran los textos que teníamos que leer ahora? Los que vienen de enseñanza, Palamidesi y Sí. Festermacher. Ah, ok, listo. Bien, están en orden igual. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, que anden bien. Hasta luego.